El consellero de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, presentó hoy a las distintas autoridades y agentes sociales el programa Impulsa Ourense, en una reunión en la que no hubo representantes ni del Concello de la ciudad ni de la subdelegación del Gobierno. Rueda recalcó que este plan tiene ya efectos prácticos a través de medidas de apoyo a las inversiones canalizadas a través del IGAPE, donde se discrimina positivamente a la provincia ourensana. Estas medidas son transitorias a la espera de actualizar el Plan Estratégico de Ourense, documento base recuperado por la Xunta. Una vez estudiados los diferentes proyectos, se plasmarán en los presupuestos. Queremos empezar a traballar dende o primeiro momento e iso foi como decía, o que nos ocupou nesta reunión. Anunciámoslle a todos os presentes a posta en marcha dende xa dunha serie de medidas de aplicación inmediata que pode explicar mellor o director de IGAPE, pero que van dirixidas, por expresalo dun xeito resumido, a favorecer todos os investimentos e todas as iniciativas privadas na provincia de Ourense nunhas condicións moi ventasosas con respecto ás condicións xerais que o IGAPE ten para este tipo de axudas. Esas serían as medidas transitorias para empezar a aplicalas, xa digo, dende xa. El director del IGAPE, Joaquín Varela, explicó que en Ourense se bajará de 500.000 a 200.000 euros el importe mínimo de inversión para poder acogerse a ayudas. Además, se garantiza un mínimo de subvención del 20% en proyectos nuevos y del 15% en proyectos de ampliación. También se eleva al 50% el límite máximo actual de subvención para inversiones realizadas por pequeñas empresas y al 40% en empresas medianas. En el caso de préstamos del Banco Europeo de Inversiones, se concederán transitoriamente a tipo 0%.